Qué hermoso es alabarle. Y qué hermoso es saber que no solo cantamos una historia o una película, sino que cantamos una realidad. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Que la muerte no lo pudo detener. Amén. Sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció a la muerte y por algo está la iglesia hoy presente, porque Cristo está vivo. Y Él dijo que las puertas del Hades no destruirían a su iglesia, porque Él va delante de nosotros. Amén. Damos gracias a Dios. Qué hermoso es adorarle. Te invito, hermanos, a que saludes al que está a tu lado antes de continuar. Les demos la bienvenida. Hay invitados hoy. Nos da gusto tenerles. Qué bueno que están con nosotros. Sean bienvenidos. Hermana, bienvenidos todos. Un gusto tenerles y estar unidos con el propósito de adorar a Dios, de aprender más de Él y de su palabra. Gracias a Dios que tenemos las Escrituras. La única manera de crecer espiritualmente, ¿sí?, es a través de su palabra, de la lectura de la palabra, de la oración, ¿sí? En la lectura, Dios se dio a revelar a través de dos cosas. Una, a través de las cosas hechas. La creación, al ver el sol, la luna, las estrellas. Tú dices, wow, alguien tuvo que hacer esto. ¿Sí? Cuando tú ves un cuadro pintado en la pared, tú no dices, alguien vino y echó pintura y salieron las casitas, los árboles, la cascada. No, tú admiras ese cuadro y tú dices, ¿quién habrá sido el pintor que detalló el mar hasta las palomitas volando? ¿Sí o no? Tú dices, ¿quién habrá sido el que dio los pincelazos? Cuando tú ves la creación, tú dices, wow, alguien tuvo que hacerlo. Y ese es Dios. Ahora, Dios se dio a conocer a través de la creación y a través de su palabra. Si yo no tengo la palabra de Dios, yo puedo tener una idea errónea de Dios. ¿Sí? Hay gente que se ha dedicado a la oración, a orar, a buscar a Dios en solo oración y se ha perdido, teniendo manifestaciones, teniendo hasta ángeles se le han aparecido y hasta han hecho su propia iglesia. O lo han dicho, ¿sabes qué? El ángel se me apareció y me dijo, ve y haz esto. Pero si va en contra de las escrituras, hay que tener mucho cuidado. O si un hombre se levanta y te da una palabra y va en contra de la Biblia, tenemos que tener cuidado. ¿Cómo crezco yo espiritualmente? ¿A través de qué? De mi comunión personal, pero a través de su palabra. Amén. De esa manera es la única forma en la cual yo voy a crecer en mi vida espiritual. Todo libro, ¿sí? Si tú lees cualquier libro, en ese libro está plasmado, si el autor que lo escribió, están plasmados sus ideas, sus pensamientos, su carácter. Entonces, en la Biblia está plasmado la esencia de Dios, su carácter, sus pensamientos. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, nos encontramos con los pensamientos de Dios para nosotros. Amén. Yo tengo que ir a la palabra y en ella, dice Jesús, lo dijo en su palabra, en ella está la vida eterna. Escudriñala, ¿sí? Y ella es la fuente de fe para nosotros y de conducta. Amén. Y hoy que vamos a ver un tema muy importante más en esta semana, dice, ¿deben los cristianos celebrar la Semana Santa? Hoy el mundo la celebra, pero nosotros tenemos que saber qué nos pide Dios para hacer. Di conmigo, hay mandamientos y hay historia. ¿Sí? Hay cosas en la Biblia que son historia, que nos regalan principios de fe, pero no son mandamientos. ¿Escuchaste? Sí. Nosotros como iglesia,
Una vez hicimos un acto profético donde se creía que Coatzacoalcos era Jericó espiritualmente, porque en la Biblia está la historia de cuando Dios iba a entrar iba rumbo a la tierra prometida y se apareció con Jericó, pero Jericó estaba amurallado. Entonces Dios le dice al pueblo, denle 7 vueltas a Jericó y a la 7ª vuelta ustedes griten y los muros caerán. Y ellos dijeron, ¿cómo? ¿Eso es posible, hermanos? Que tú le des vuelta a un muro y grites y se caiga. Eso es imposible, humanamente hablando. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Probando su fe. Entonces ellos lo hicieron, pues vamos, y Dios dice, y lo hicieron 7 veces, le dieron vuelta a todo Jericó, y a la 7ª vuelta grita el pueblo, ¡wow! Gritan el nombre de Dios y caen los muros de una manera sobrenatural. ¿Está en la Biblia? Sí está en la Biblia. ¿Nos pide a nosotros Dios que lo hagamos? No nos los pide. ¿Qué mensaje nos da en esa historia? Que nosotros confiemos, que aún haya muros, haya problemas, haya circunstancias difíciles, tú creas en lo que Dios te pide hacer y hazlo conforme a su palabra, y así sea algo imposible, Dios lo hará de acuerdo a su soberanía. Amén. Pero no es un mandato, no es una ley. Di conmigo, solo hay 2 ordenanzas en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? El bautismo, ¿sí? Y la cena del Señor. Son las únicas 2 ordenanzas que Jesús manda que se hagan como eso, como un mandato, como una orden. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos, que públicamente ellos representen que están muriendo, están siendo sepultados en las aguas y resuciten de entre los muertos. Eso significa el bautismo, lo que ya Cristo hizo en tu corazón. Tú moriste a ti mismo y ahora vives para Cristo, ¿sí? Y la cena del Señor, ¿qué es? Representar su muerte, el pan y el vino, la sangre, que es el nuevo pacto en el cual nosotros estamos como iglesia. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos la iglesia de Cristo. Di conmigo, iglesia de Cristo es igual a cuerpo de Cristo. Nosotros somos de manera figurada el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Dios obra a través de su cuerpo. Cuando tú eres añadido a la iglesia, tú eres injertado ¿a dónde? Al cuerpo espiritual de Cristo. Y tienes una función especial. Cada célula en su ADN tiene una programación para hacer tejido, para hacer cabello, para formar un órgano. Tiene una función. Tú y yo tenemos una función en el cuerpo de Cristo y tenemos que descubrirla para funcionar. Amén. Entonces, como iglesia, hay cosas que hoy se hacen o se viven en las iglesias que Cristo hizo o sucedieron, pero no nos manda hacerlos. Una vez yo estaba en una iglesia y ya se hacía como por ley. No sé si tú has estado en alguna iglesia donde lavan los pies entre los hermanos. Jesús lo hizo con sus discípulos. ¿Cuántas veces? Él estuvo 3 años y medio con sus discípulos. Una vez lo hizo, nada más. ¿Para qué? Porque el que lavaba los pies eran los de más bajo nivel en la casa. ¿Sí? El sirviente más bajo era el que lavaba los pies a las entradas de las casas. Para poder entrar a una casa, pues en ese tiempo no había zapatos. El esclavo, ¿sí? El empleado le lavaba los pies a la gente. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, siendo el mayor, ¿qué? Se hizo el menor, se hizo humilde y les mostró. Hasta Pedro dijo, ¿cómo, Señor? No, a mí no me lave los pies. Sí, lo tengo. Bueno, pues váyame todo, dice. Ese Pedro era tremendo. Le dice, no, necesito hacerlo para que ustedes vean que para ser el mayor, ustedes tienen que ser
el que más sirve. Amén. Y lo hizo como un ejemplo. No les dijo, hermanos, cada domingo lávense los pies. Vamos a hacer un culto de lavamiento de pies. No es un mandamiento. ¿Sí me explico? Y hay iglesias, que es respetable, que cada cierto tiempo lo hacen. Hermano, hoy es el día de lavato. Ya ahí se andan lavando los pies los hermanos. Y uno cuida de traer los calcetines buenos, ¿no? Capaz sacan los calcetines y ¡ay! ¿Cuándo hay lavamiento de pies? El domingo. Ah, bueno, voy a llevar unos buenos calcetines. Como cuando te pesaban en la primaria, ¿no? Hoy toca pesar a los niños. Ah, y ese día traías 2 colores de calcetas, ¿no? Entonces, en la Biblia hay cosas que hoy se hacen, pero Dios nunca pidió hacerlo, ¿sí? ¿Y eso qué nos sirve? Una, nos trae paz, conocer la verdad, porque la verdad nos da libertad. Y si el mundo anda corriendo haciendo cosas, nosotros no corremos como corre el mundo. ¿Sí? Aprovechamos muchas veces situaciones para predicar el evangelio, ¿sí? Entonces, como cristianos nosotros no lo hacemos como lo hace el mundo o algunas religiones, ¿sí? Sino conforme a la palabra lo enseña. ¿Va? Vamos a verlo entonces. Dice que es la Semana Santa. Para empezar tenemos que saber qué es santo, ¿sí? ¿Qué significa ser santos? No el de la lucha libre, ¿no? Santo, vamos. La Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo y en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el hebreo es kadosh, que significa igual, apartado, y fue traducido por santo, apartado para el uso exclusivo de Dios, y en griego es agios. Así, todo nuestro idioma viene del griego principalmente, pero sus raíces muchas son hebreas y significa algo que es consagrado, algo que es apartado para el uso exclusivo de Dios. Yo pongo este ejemplo muchas veces en los discipulados. Imagínate en un basurero, tú te encuentras una olla, ¿sí? De peltre, pero sucia. ¿Qué haces primero? Obviamente la necesitas y está buena y la ves, oye, esta olla me sirve. Vas y apartas. Tomas la olla del basurero y la sacas. Eso significa apartado. La quitas de ese lugar sucio, de ese lugar que está contaminado, la sacas. Y aparte de santo hay otro término que se llama santificación, que es limpiarte, purificarte. Entonces esa olla que tú ya sacaste, pero que está sucia, ¿ahora qué vas a hacer? La vas a lavar, no la vas a llevar a echarle agua con los frijoles. No, está sucia. ¿Qué hay que hacerla? Lavarla, limpiarla, hasta la metes en cloro, la hierves, etcétera. Y de luego la cuelgas ahí en tu cocina y la miras y dices, ay, qué bonita olla, qué bonita me quedó. ¿Haces eso? No. ¿Para qué la sacaste y para qué la limpiaste y para qué la desintoxicaste? Para usarla. ¿Escuchaste? Ayer mi hija, llorando, me dice, mi niña tiene 8 años, me dice, papá, tengo miedo, me dice. Le digo, tengo miedo de que me duerma y ya no despierte. Tengo miedo de morir, dice. Tengo miedo de que una persona se muera y se vaya al infierno. Y me dio el nombre y todo. Le digo, hija, ¿sabes qué? Dios tiene propósitos. Y cuando tú tienes propósitos para algo, no te vas a morir. Le digo, ¿sabes qué, hija? Yo fui malo, le digo. Pero Dios tenía propósitos conmigo. Y de todo lo malo que hice, tristemente, le digo, Dios me salvó, me rescató. Y ahora me está usando y no morí. ¿Sabes por qué? Y mi hija sí. Digo, porque Dios tenía un plan para mi vida, le digo. ¿Y sabes qué? Tiene un plan para ti. Mi hija sí. Digo, ahora yo voy a los anexos con los hermanos a predicarle a los alcohólicos que yo era alcohólico. Y le di algunos detalles. Pero cuando tú tienes un propósito, le decía a ella, no vas a morir. Se cumplirá el propósito de Dios en ti. ¿Lo crees? Entonces Dios tiene planes
contigo, con su iglesia. Y quiere usar a su iglesia. Pero primero, ¿qué tiene que hacer? Hacerla santa, o sea, apartarla, santificarla, limpiarla y posteriormente usarla. Hay gente que quiere servir sucio. ¿Puedes hacerlo? Sí. Hay gente que lo hace, ¿no? Está mal, anda en pecado y sirve, pero no sirves igual. O sirves en tu carne. Y a veces hay más consecuencias. Que Dios debe y quiere hacer, limpiarnos. Y ese es un milagro sobrenatural. Nadie se puede lavar a sí mismo en lo espiritual. Hay una gracia, un poder de Dios que puede hacerlo. El hombre creó la religión para acercarse a Dios, pero la religión no alcanza. Dios no creó una religión. Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados y a través de Jesús poder llegar al Padre. Amén. Entonces Dios nos aparta, eso significa santo. Y ahora que se hace la Semana Santa, ¿qué debería de representar? Apartar una semana para Dios. Es lo que supuestamente hace el mundo. ¿Sí? Pedro, en primera de Pedro 1:15, dice, sino como aquel que os llamó, ¿qué? Es santo, santo, santo. Es el ser más santo que puede haber. Dice, sed también vosotros santos. Y nos dice de una manera práctica, en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es santo? En mi manera de vivir, apartarme de cosas que ensucian mi vida, ¿sí? De cosas que ofenden a Dios. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios no me va a pedir algo que no me va a dar. Dice, acércate a mí, yo soy santo. Y esa santidad que hay en mí se permeará en tu vida. Y entre más pases tiempo con Dios en la lectura, en la oración, cuando tú te des cuenta, más de Dios habrá en ti y serás más santificado. Pero si no pasas tiempo con Dios en oración y en lectura, no serás santificado. ¿Puedes pensarlo? Lo que te estoy diciendo, decírtelo a ti, yo me lo digo a mí, Martín, si no lees la Biblia, tú dítelo a ti mismo, si no lees la Biblia, si no oras, no serás santificado. ¿Sí? Podemos hacer actos religiosos, el mundo hace eso, actos religiosos que no purifican en nada, porque no es por obras. Entonces en estas Semanas Santas mucha gente hace eso, actos supuestamente espirituales, actos religiosos para querer agradar a Dios, y a veces en vez de agradarlo, lo ofendemos, mucha por ignorancia, ¿no? Porque así nos enseñaron y como el cotorrito repetimos y no vamos a las Escrituras. Vamos. En Filipenses 4:21 dice, saludad a todos quienes, los santos en Cristo Jesús. La palabra santo le llamaba a personas vivas. Pablo en la iglesia de Filipenses le dice, salúdenme a todos los santos. Y no había imágenes, eran personas apartadas. Dice, los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes eran los santos? Dile al que está a tu lado, los apartados para Dios. Eso es ser santo, apartado para Dios. ¿Eres perfecto? Dile, no, me están santificando. ¿Sí? O sea, Dios ya te apartó. ¿Qué es lo primero? Dios que te aparte. Vente para acá. Como cuando te enlistas para ser soldado, ¿sí o no? Y ya estás en la fila y ya sabes disparar. No, pues no. ¿Y sabes marchar? No, apenas vas a aprender, pero ya te apartó. Ahora vas a comenzar a ser santificado. ¿Qué hay que hacer? Déjate guiar para que Dios siga limpiando tu vida. Ora, lee. Lo que te digan comienza y te va a ayudar
a ser santificados. ¿Sale? ¿Seguimos? Mira esta frase, ¿lo has escuchado? Lo dije una vez. Sincretismo. Se denomina el proceso mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para confirmar una nueva tradición. ¿Qué es sincretismo? Cuando dos culturas, ¿sí?, dos filosofías o dos religiones, dos filosofías religiosas se mezclan y en vez de que una gane, ¿sí?, que la filosofía más fuerte gane, no, se mezclan las dos filosofías y toman unas una parte, otras, y se mezclan y sale una nueva, o sigue el mismo nombre de una, pero ya con cosas de la otra. ¿Sí me explico? Ha sucedido en el transcurso de nuestra historia el sincretismo. Dos culturas se unen y surgen nuevas culturas o una misma cultura aparente. ¿Sabes qué pasó con los griegos y los romanos? Los griegos eran filosóficos, ¿sí? Los griegos adoraban todo lo que ellos querían. Es más, a los que ganaban una olimpiada le hacían una imagen y la elevaban a la calidad de Dios y podían adorarlo. Se mezclan con los romanos no eran tan idólatras, pero se mezclaron y ahora los romanos adoraban todo, hasta los césares. A los césares los elevaban y le hacían estatuas a la calidad de dioses. Eso de hacer estatuas viene de los griegos, no de los judíos, no de los hebreos. Eso viene de los griegos. Ellos todo porque ellos querían permanecer y hacían sus imágenes. Y vino un sincretismo y Roma se impregnó de la filosofía griega, ¿sí?, hacer esculturas y demás. Y ya cuando llega Jesús, Roma ya estaba impregnada de esa filosofía. ¿Sale? Entonces, hoy en día hay infinidad de sincretismos en una iglesia y en las casas, y peor en iglesias. ¿Tú has visto casas donde entras y en las entradas hay, ¿qué te gusta?, alguna planta con listones rojos para que no le hagan ojo? ¿Sí has entrado? O ves un Buda. O sea, entras en una casa mexicana y ves un Buda. ¿Y los Budas de dónde son? De otro continente. Y ves ahí un Buda. O ves una ranita, ¿no? Una ranita con una monedita en la boca. Para la abundancia, hermano. Cómprala, hermano, te la aconsejo. No, no es cierto. Entonces, ¿qué pasó en esa casa? Alguien le dijo, lo escuchó, etcétera, etcétera. O ves a las embarazadas con su listón rojo. Yo las veo en el hospital y entran y las ves. Y ese listón, no, es que para que no le hagan ojo al niño. Eso se llaman sincretismos, ideas, ¿sí?, filosofías de otras culturas del paganismo que se mezclaron. ¿Y qué pasa? La gente los cree y forman parte de su fe. Y muchas veces ofenden a Dios, ¿sí? Porque dice que no te hagas imagen de nada, ni pongas tu fe en ningún objeto. Hermano, ¿un listón rojo tiene poder? No tiene ningún poder. Pero esa es otra historia. Sí, entonces mucha gente tiene esas ideas y las guarda, y ¿qué? Hasta las hereda, ¿sí o no? Porque mi abuela lo hacía y ahí viene uno con esas tradiciones. ¿Sale? Vamos. Entonces, dentro de la iglesia cristiana se han permeado muchas tradiciones y muchos sincretismos. ¿Sale? Vamos. Te digo, nosotros hicimos lo del muro de Jericó. La iglesia primitiva celebraba la Semana Santa como la celebran hoy. ¿A qué me refiero a la iglesia primitiva? No era de los primitivos, no, la iglesia primera, los discípulos, ¿sí? Los primeros 100 años no la celebraban, ¿no? ¿Ellos qué celebraban? La cena del Señor. ¿Cuándo?
Cuando se reunían como iglesia, tomaban la cena, partían el pan y recordaban, porque ellos estuvieron cuando Jesús subió al cielo, y mientras lo veían que subía al cielo, unos ángeles le dijeron: ya no miren al cielo, ahora esperen que venga el Espíritu Santo. Y así como se fue, vendrá. Y ellos estaban esperando su venida. Y ellos siguieron predicando el evangelio, murieron esperando su venida. Amén. Y fueron los primeros. Ellos heredan esa idea a sus otros discípulos, y por 100 años se mantuvo, hasta los 300 años se mantuvo esa idea. Mira, un dato importante, sigue. En el año 325, en un concilio, ya la iglesia romana de Nicea fijó la fecha de celebración de Pascua para todo el ámbito católico occidental. Hasta el año 327 se estableció en este caso la Pascua, no la Semana Santa, porque una cosa es el calendario hebreo y otra cosa es el calendario gregoriano que nosotros tenemos, y ellos lo ajustaron, ¿sí?, con los astros. ¿Cuándo se celebra la Semana Santa? Cuando empieza la primavera, ¿sí? Después de la primavera, el primer domingo después de la luna llena, ya ellos marcan. Por eso cada año es diferente día. ¿Sí te das cuenta? Cada año, ¿cuándo va a caer Semana Santa? No, a principio de abril, no, porque de acuerdo a la primera luna después de la primavera, ya ellos, la luna llena, toman el día. Ni siquiera de acuerdo al calendario hebreo. O sea, no es en la misma fecha. Ellos lo acomodaron al solsticio de verano, ¿sí? Es totalmente diferente a la Pascua que celebran los judíos. No es la misma fecha, ¿sí? Lo manejan diferente. Siguiente. Pero a como se celebra hoy, sus orígenes de estas conmemoraciones se remontan al año ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo pasó, hermanos? 1598, cuando los frailes constructores del ex convento de San Bernardino, eso en Europa, la empezaron a celebrar, y se realiza de forma interrumpida desde 1949. Y llegan los españoles y nos heredan esa tradición, y ellos comenzaron a celebrar toda una semana. ¿Lo hicieron de manera para hacer algo malo? No, ellos hicieron una representación, vamos a hacerlo como una obra de teatro, y les gustó. Y al siguiente año, ¿qué les parece si lo volvemos a hacer? Y se comenzó a hacer en las iglesias, y luego otras iglesias los adaptaron, y en cada país hay fecha de cuándo se empezó a hacer. En México hay una ciudad que se comenzó a hacer, y ahora en todas las ciudades se hace. La representación, el Vía Crucis, ¿sí?, la muerte, la crucifixión, todo eso se hace, ¿sí? Pero la Biblia nunca nos pide hacerlo nosotros. Nos pide ¿qué? Recordarlo, saber, ¿sí? Inclusive se pudiera hacer, hemos hecho obras de teatro como iglesia, hacer una representación de un mensaje bíblico, es válido. Pero como ley que se tenga que hacer, no nos pide la Biblia. ¿Es pecado no hacerlo? No. Tampoco puede caer en pecado en hacerlo ofendiendo a Dios, porque a veces se hacen cosas que no se deben de hacer. ¿Sí me explico? Vamos. El domingo de Ramos, que le llaman ahora, fue cuando Jesús entró, ¿sí? ¿A dónde? A Jerusalén. Pásame dos más, hermano. Otra. En Zacarías 9:9 era algo que se había profetizado 400 al 500 años antes de Cristo. Era una profecía. ¿Qué es una profecía? Algo que se anunciaba que iba a suceder. ¿Sí? Los profetas decían. Y en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un burrito, sobre un hijo de asna, sobre un pollino de asna. El Salvador que va a venir, vaya la redundancia, a salvarles, entrará a la ciudad en un burro. 490 años antes se profetizó cómo iba a suceder. Ahora sí, regrésamelo. Ahí. Y de repente vieron que venía Jesús. Y ellos se acordaron de la profecía y comenzaron a poner palmas de olivo, a ramas de olivo y palmas, y empezaron a poner y empezaron a adorarle. Sí, Hosana al hijo de David, porque iba a ser del linaje de David. Y el pueblo estaba diciendo: se cumplió la profecía. Amén. En las dispensaciones que hemos visto se han estado cumpliendo al pie de la letra, y en esta vemos que se cumplió. Jesús entró ¿cómo? En un pollino, y le llaman el Domingo de Ramos, por las ramas que ponían para que Jesús entrara, y era una manera de recibir a los reyes, poner ramas a su entrada, y se le estaba reconociendo como rey. Él es nuestro rey. Eso causó impacto increíble al mismo rey de Jerusalén y a los fariseos, porque mira, él no es parte del Sanedrín, y mira todo lo que está haciendo. Y la gente, wow, el pueblo lo seguía, lo adoraba. ¿Sí? ¿Qué de malo se ha hecho de esto? Mira, discúlpame y no quiero ofender a nadie, pásame la siguiente imagen. Ahora se hace como costumbre hacer palmitas, bendecirlas y llevarlas a tu casa. La iglesia tradicional dice que eso no tiene ningún objeto de culto, pero muchas personas lo toman como amuleto de protección. Pero la misma iglesia católica dice que no es para eso, ¿sí? Pero llevan su rama. Es más, hay veces que es hasta negocio, ¿sí o no? Depende del tamaño, la hoja, y se hace negocio, y tú compras tu ramita, te la bendicen y te la llevas. Entonces ya ahí le aumentaron algo que ni siquiera está en las escrituras, y que puede caer en una ofensa a Dios, que yo le atribuya a un objeto algo, un poder espiritual. Los cristianos, la iglesia católica usa el agua bendita, atribuyendo al agua un poder, pero a los cristianos, ¿qué hacen? Ocupan el aceite, ¿no? Atribuyéndole a un aceite el poder. No, el aceite no tiene poder, el único que tiene poder es Dios, es Cristo. Amén. Tú oras por alguien, ¿sale? Vas a orar por un enfermo. Pero si llevas aceite, tu oración va a ser más fuerte, ¿sí o no? No. Pero el cristiano educado de esa manera, porque viene por tradición, y si el pastor trae aceite, tú dices: mira el pastor, y lo oró el pastor. Entonces le estás atribuyendo poder a algo inanimado. No es el aceite, no es el agua, es el poder y la gracia de Dios. Amén. Y necesitas, y hay gente, y una vecina nos decía: hermana, echa el aceite a su casa para que se vayan los malos espíritus. Ya nosotros lo hicimos por mucho tiempo, hoy no lo hacemos. Hoy por la fe creemos, hoy oramos, bendecimos nuestro hogar, oramos por nuestros hijos, dejamos de usar, por no ofender a Dios, cosas inanimadas, ¿sí? Entonces, pero es algo, ¿lo hacen en maldad? No, hijo, o sea, no creo que lo hagan en maldad. Maldad sería aquel que sabiéndolo te lo inculca, que tú lo hagas. Esa sí sería maldad. ¿Sale? ¿Sigue? Entonces se profetizó que él iba a llegar de esa manera. ¿Seguimos? ¿Y qué otro día se celebra? Porque se saltan del domingo al jueves. ¿Qué pasó el jueves? El jueves santo, que le llaman la cena del Señor, la última cena. ¿Sale? Entonces ellos guardan
y nosotros creemos en la cena del Señor. Es más, la celebramos cada que podemos, hacemos la cena del Señor, y cada domingo ya no guardamos el Sabbat, guardamos el primer día de la semana como reconocimiento de su resurrección. Amén. Entonces Jesús tuvo su última cena en vida en esta tierra con sus discípulos. Y mira algo que te quería dar, un dato importante. Pásalo. En muchas casas hay estas imágenes. Cuando en los tiempos de Jesús no existían este tipo de mesas. Esta es una mesa italiana. No existía ese tipo de mesas. Luego, en el año 1495 a 1498, en ese tiempo se hizo ese cuadro. ¿Por quién? Por Leonardo da Vinci. 1400 años después de Cristo. Y luego han dicho que Da Vinci, y empiezan a hacer muchas cosas o decir cosas que de Leonardo da Vinci, de acuerdo a ese cuadro, y tantas cosas que han dicho. Le digo, para empezar, ese ni siquiera representa una mesa judía, porque los judíos no se sentaban en sillas, sus mesas eran más bajitas y por lo regular se sentaban ya sea en el piso o en almohadones hechos. ¿Sí me explico? Pásalo. Solo como un dato se lo doy. Y muy posiblemente su cena fue así, la cena del Señor. ¿Sí me explico? Entonces a veces nosotros tenemos conceptos, imágenes que nos fueron inculcados que no son bíblicos. Jesús, cuando estaba en la última cena, cuando dice que una mujer vertió perfume sobre sus pies, Jesús estaba sentado. La manera de sentarse era sentarse de lado. Si hubiera sido la mesa como la anterior, se tenía que meter abajo de la mesa. Pero dice que ella entró de la puerta y lavó sus pies, porque Jesús estaba sentado de esa manera. ¿Sí? O sea, un dato curioso, pero importante para hacer. Y ese día, que fue el jueves, antes de que lo tomaran preso, él hizo la cena del Señor, su última cena, dándole algunos datos de lo que iba a suceder, preparando a sus discípulos para lo que iba a suceder. ¿Sale? ¿Seguimos? En Lucas 22:14, búscalo, anótalo, vamos a verlo. ¿Cuántas Pascuas celebró Jesús? Porque esto de la cena era la cena de la Pascua. ¿Cuántos años estuvo Jesús con sus discípulos? 3 años. La Pascua se celebraba cada año. Entonces, ¿cuántas Pascuas celebró Jesús con sus discípulos? 3 Pascuas. ¿Sí? Y en esta última dice, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía lo que representaba la Pascua, ¿sí? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. ¿Sigue? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, de la uva, hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. ¿Era su cuerpo? No, obviamente él estaba ahí. Este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en recordatorio de mí. Cada que tú tomas la cena del Señor, partes el pan, tú recuerdas el sacrificio de Cristo. ¿Sí? De igual manera, después que hubo cenado, o sea, pasó la cena. ¿Sí me explico? O sea, no fue rapidito, partió el pan y agarró el vino. No, cenaron.
O sea, fue toda una noche maravillosa que tuvieron platicando con Jesús. Partió el pan, cenaron. Dice, después de hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El antiguo pacto fue en el monte Sinaí, pero que por vosotros se derrama. Él iba a derramar su sangre. ¿Sigue? Y la Pascua se celebraba, por primera vez se celebró en Egipto. Cuando antes de salir de Egipto, ellos iban a sacrificar un cordero por familia. Y si la familia era pequeña, tomaban 2 o 3 familias para comer el cordero, tomar su sangre y ponerla en las ventanas, en las puertas, para que cuando viniera la última plaga que iba a ser el destructor, que iba a matar a los primogénitos, aquellos donde estaba la sangre, no matara a los primogénitos. ¿Sí? Y eso quedó para el pueblo de Israel como un recordatorio. Cada año ellos celebraban el Pesaj, que significa Pascua, que significa pasar por arriba. ¿Qué significa Pascua? Pasar por arriba. Eso significa Pesaj. Y ellos celebraban el Pesaj, o sea, la Pascua. Cada año iba a ser sacrificado el cordero a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús fue crucificado en un madero. Se cumplió. Es más, no lo querían matar en la Pascua, porque dijeron, no, nosotros no debemos de hacerlo, hay que matar. Y se cumplió al pie de la letra, como se hacía desde Egipto hasta esos días. Se cumplió, ¿sí? Y Jesús sabía lo que iba a suceder en su vida, que él iba a morir por nuestros pecados. ¿Sigue? Cuando él, después de tomar la cena, ya en la mañana, ¿sí?, baja al monte de los Olivos a orar, ahí lo toman preso y comienza su martirio, comienza su pasión, le llaman, la pasión, para ser torturado. ¿De qué se le acusaba a Jesús? ¿Alguien recuerda? Porque lo tenían que crucificar. ¿Qué? Rey, porque él decía que él era Dios, por blasfemia decía, y muchas otras cosas le decían, pero principalmente por decir que siendo hombre se hacía Dios, se hacía llamar Dios. ¿Qué creyó el rey romano? Este hombre está loco, ¿no? O sea, ¿cómo va a decir que es Dios? Pero antes de llevarlo a crucificar, ¿sabes que fue algo injusto lo que le hicieron a Jesús? 2 cosas. Una, o lo torturaban o lo crucificaban. Y se torturaba al lado de la cruz. No se le podía torturar y después llevar a crucificar. Poncio Pilato lo torturó, ¿para qué? Para que no lo mataran. ¿Sí me explico? O sea, él lo torturó para que lo vieran golpeado y tuvieran compasión. Y dijeran, mira, ya lo golpeamos, mira cómo está este pobre hombre. Ya, no, crucifíquenle. Y aquí nace una historia que está escrita en la Biblia con este personaje, Barrabás. Y surge lo que hoy nosotros le llamamos, ¿a quién escoges? ¿A Jesús o a Barrabás? Cada que nosotros pecamos, estamos en esa posición. ¿Escuchaste? Cuando tú tienes de frente no pecar y tienes de frente el pecado. Porque a veces decimos, no, ellos lo crucificaron, prefirieron a Barrabás, a un ladrón, a un matón. Así nosotros cada día se nos presenta esa oportunidad de decir, yo prefiero a Cristo antes que al pecado. ¿Sí? Y a mí me llama la atención esto que te voy a decir. Imagínate a Barrabás. Barrabás sabía la historia de Jesús. Ya Jesús era conocido. Y de repente Barrabás está en la cárcel, en el calabozo, y le dicen, Barrabás, te tenemos una buena noticia. ¿Qué pasó? Te vamos a sacar
porque hoy el Rey va a hacer justicia, va a mostrar su amor y va a perdonar a un pecador. Y entre ellos tú eres escogido. Y mira, escogieron al más malo de todos, para que la gente no tuviera opción de decir, ¿cómo vas a escoger a Barrabás? ¿Sí me explico? Yo me imagino la cara de Barrabás saliendo y poniéndose al lado de Jesús y diciendo, ¿para qué me dieron esperanza? Si ya saben que soy pecador, si ya saben que soy malo, si ya saben que maté gente, si ya saben, ¿cómo me van a poner con Jesús? ¿Cómo me van a comparar con este hombre que ha hecho milagros? ¿Cómo me van a comparar con este hombre que ha hecho sanidades, que ha hecho tantas cosas buenas? Y me sacan y me dan la esperanza de que me van a dar vida y me ponen con un justo. Eso es imposible. Yo creo que Barrabás nunca se imaginó que lo escogerían a él. Simplemente se paró ahí porque le mandaron. Pero él estaba seguro que él iba a ir al infierno, que iba a ser condenado. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la gente prefirió a Barrabás. Queremos al ladrón, queremos a ese, queremos al matón. Imagínate ese hombre, aún en su maldad, lo escogieron a él. Y aún Cristo, haciendo ese acto, salvó a un pecador. Yo me considero uno de ellos, que sin tener remedio, que sin tener esperanza, que cuando la gente no da nada por ti, Dios te dice, yo quiero que tú me sirvas. Y Dios lo hace, Dios te escoge, Dios te llama. Aun de lo vil, de lo menospreciado, tomó Dios, dice la Biblia, para avergonzar a los sabios. Y hay muchos escritos que dicen que este hombre se convirtió a Cristo. No está en la Biblia, pero hay escritos de esa época que él predicó de Jesús. Imagínate. Y posteriormente fue llevado a la cruz. ¿Sigue? Muchos toman la cruz como tal, ¿sí? Un mástil. Pero no sé si se alcance a ver la imagen. Solamente era el travesaño puesto sobre su brazo. Difícilmente los que saben de construcción, en ese momento meter un mástil con peso, si apenas hiciste el hueco, difícilmente va a soportar el peso de alguien. ¿Sí me explico? Entonces, ya en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, ya estaban los mástiles, las astas, los palos puestos. ¿Qué se hacía? Nada más llevar a la gente y subirla con el palo. ¿Sí? Porque si a esa hora hacían el hueco y a esa hora lo metían, difícilmente iba a soportar el peso cuando apenas los que saben de construcción saben de eso. Y si le echan cemento hay que esperar a que seque para que se tenga firmeza. ¿Sí? Y hay una historia en la Biblia que dice que Jesús cayó, dice. Entonces Jesús no tenía la posibilidad de meter las manos porque sus manos iban amarradas. Y él cayó con todo el peso sobre su propio cuerpo. Las 3 veces que cayó, las 3 veces se levantó. Por ti y por mí. Y es un recordatorio de su sacrificio, de su muerte. A veces decimos, es que nadie me quiere. Dios te ama tanto que dio su vida por ti. Y cuando iba rumbo a la cruz, te miraba a ti y a mí. Y él sabía que tú un día ibas a ir al infierno, pero dice Dios, no, yo voy a morir por él. Yo voy a morir por ella. Siendo Dios, él pudo llamar a sus ángeles y destruir a todos. No, él soportó por amor. Porque en el amor se sufre, el verdadero amor. ¿Sí? No a sufrir por cosas que no son correctas. Entonces vino su martirio hasta llevarlo a la cruz. Hermano, ¿por qué murió Jesús? ¿Sigue? Mira esta pregunta. ¿Por qué Jesús fue crucificado en un madero? ¿Por qué fue de esa manera? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que todo aquel que era puesto en un madero, el ser crucificado era lo más vil. Solo se crucificaba
a los ladrones, a los que estaban en contra del imperio, a los asesinos de más alto nivel. A muchos los crucificaban ahí mismo en las mazmorras o los golpeaban. Pero los romanos no solo ofendían el cuerpo, sino ofendían la moral. ¿Qué es esto? Los pasaban por en medio de la ciudad. Y la gente decía, van a crucificar a alguien. La gente salía a ver. Imagínate que te exhiban públicamente. Y todavía en el pecho llevaban por qué se le acusaba. Si era ladrón, imagínate, por ladrón, por asesino, por adúltero. Y ahí venía el título del pecado. Y la gente iba, y la gente pues le gusta, ¿no? Saber, ver, a quién van a... Oye, es el hijo de doña Panchita. Oye, pero tan bueno que se veía. Y salía la gente a ver cuando sabían que iban a ser crucificados. ¿No hay nadie hijo de Panchita aquí? No decía, ahí vale, hermano. Entonces, la gente fue a ver. María iba ahí, sus hermanos, su familia, porque tuvo familia. José, María, los primos, la gente iban a ver. Y dice que era maldito todo aquel que era crucificado en un madero. Mira el texto en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él llevó nuestras maldiciones. ¿Sabes que hay maldiciones generacionales? Tú ves familias, el papá, el abuelo, alcohólico, ¿sí? El papá, alcohólico. El hijo, alcohólico. Y el niño, tú lo ves bonito, pues ya va para allá, ¿no? O ves cadenas de divorcio. Los abuelos se divorciaron, los papás se divorciaron, los hijos se divorciaron. Hay maldiciones generacionales que nos persiguen. En Cristo Jesús se rompen esas maldiciones. Él llevó nuestras maldiciones y las llevó en la cruz del Calvario. ¿Lo puedes creer? Si tú traes maldiciones generacionales de tus padres, de robo, de pecado, en Cristo son canceladas. Amén. Y no tienes que hacer actos proféticos de maldiciones generacionales. Nosotros lo llegamos a hacer. Vamos a cancelar las maldiciones. No, hermano, cuando tú recibes a Cristo, tus maldiciones son canceladas, porque las llevó en un madero. Ya no es necesario volverlo a crucificar. Él se hizo maldición por ti y por mí, para darnos vida y esperanza. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. En primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció, ¿cuánto? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Hay mucha gente en la historia que ha muerto, ¿sí? De varias religiones, de varias filosofías, pero ninguno de ellos ha resucitado. E históricamente está comprobado que Jesús resucitó. ¿Sí? Hubo un parteaguas en la historia del tiempo. Se marca antes de Cristo y después de Cristo. Ahora le llaman antes de la era cristiana, después de la era cristiana. Marcó y marcará por la eternidad ese tiempo, desde que Cristo llegó. Amén. ¿Sigue? Jesús se levantó de entre los muertos. Una vez alguien me dijo, a ver, ¿quién sabe del cielo y del infierno? A ver, ¿quién ha resucitado que nos diga que es verdad? Le digo, Cristo resucitó. ¿Lo puedes creer? Yo creo que Él resucitó. Sus discípulos, mira, a menos que estuvieran locos, así, sus discípulos que dieron su vida por Cristo,
O sea, muchos dicen, no, se inventaron ellos porque se murió su líder. Ahora ellos inventaron que resucitó. ¿Una mentira se puede soportar hasta la muerte? O sea, llega un momento en que la mentira sale a la luz. Y siempre saldrá a la luz la mentira. Lo que hagas en secreto siempre se va a publicar, es una ley. Pero ¿morirías por una mentira? ¿Darías tu vida por una mentira? Yo creo que no. Ellos murieron porque ellos vieron a Jesús. Lo vieron como crucificado. ¿Sí? 3 días estuvo en el sepulcro. Fueron los días más tristes de su vida, de sus discípulos. El saber que su líder, el saber que su Dios había muerto. Pero cuando supieron que había resucitado, ya no lo pudieron detener. Pedro le negó antes de verlo. Pero una vez que supo que había resucitado, se volvió uno de los mayores predicadores. Mira lo que dice la Biblia. En Mateo 28, vea tu Biblia. Vamos a leerlo. Marta y María fueron a ver al sepulcro. Al tercer día, dice que muy de mañana, porque Jesús había dicho que iba a resucitar. ¿Sí? No fueron sus discípulos, fueron las mujeres. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Hermano, ellas tenían miedo. Sí, porque por eso les digo, no teman. Uno, ¿a qué le tenían miedo? Dice, hiera al pastor y las ovejas serán dispersadas. Su líder había muerto. ¿Sí? Y así como cae el líder, persiguen a cualquiera que se quiera levantar en nombre de ese líder. ¿Sí? Entonces ellas tenían temor de esa situación, pero también de lo que habían visto. Dice, no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sigue? No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo le habrá caído a estas mujeres? Lo que nos dijo Jesús estando con los discípulos, yo voy a resucitar. Si el grano de trigo no es puesto en la tierra y muere, no dará vida. Por eso nosotros necesitamos morir. Amén. Para entonces poder dar un fruto correcto. Si nosotros no morimos, ¿sí? No, entregarle nuestra vida a Cristo es morir a nosotros, para entonces dar vida. No hacer actos religiosos. Mucha gente en su buena fe celebra toda la Semana Santa, pero si no ha muerto para sí y vive para Cristo, después de la Semana Santa volverá a una vida pecaminosa. Después de salirse a un encuentro, después de hacer un acto espiritual, después de hacer alguna manda, después de hacer ayunos, pero si no ha nacido de nuevo, volverá al mismo pecado. Y eso dice la Biblia que viene de arriba. Yo le tengo que decir al Señor, Señor, perdóname y haz ese milagro en mí de salvación, que yo pueda nacer de nuevo. Ese es un milagro. Dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ya la piedra estaba movida, ellas fueron y no estaba. ¿Y ahora qué hicieron? Fueron a ver y mientras iban se encontraron con Jesús. Y Jesús les dijo, vayan y díganle a los discípulos que iré. Y se presentó el domingo, ¿sí? Se presentó el siguiente domingo y por 40 días estuvo presentando a sus discípulos como evidencia. Amén. ¿Sigue? E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí
va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Imagínate los discípulos tristes, ¿sí? Los discípulos desanimados, volviendo a ver a Jesús resucitado, ver sus llagas, ver su costado. Es más, Tomás, la primera reunión que hubo no fue. ¿Tenía fe Tomás? No, él no creía, se murió, ya se acabó todo. No, al siguiente, ese domingo le dijeron: Tomás, estuvo el maestro con nosotros. ¿Qué dijo? No, estos ya están locos, hasta que yo no vea sus llagas y meta mi mano en su costado, yo no lo voy a creer. Y el siguiente domingo le ganó la curiosidad y fue. Y lo vio y se postró delante del Señor. Y le dijo Jesús: Tomás, por cuanto has visto y has creído, más bienaventurado aquellos que sin ver creyeron. Hermano, tú y yo somos más bienaventurados porque no le hemos visto, pero Dios nos da el poder para creer. ¿Sigue? Miren, 1 Corintios 15:6 dice: después apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en esa época, ¿sí? Y otros ya duermen. O sea, Jesús se presentó a más de 500 personas. No es lo mismo que un grupo pequeño diga: tuvimos una visión, y a que 500 personas lo vieron, estuvieron con él, hablaron con él. Literalmente Jesús resucitó de entre los muertos. No solo es una historia, es una realidad, y que sea una realidad en ti. Cuando estábamos cantando la de Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, yo decía: Señor, que no solo la cantemos, que lo creamos, que tú eres un pueblo escogido por Dios para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria. Amén. Sí. Termino con esto. En Tesalonicenses 4:2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No solo hacer un acto o una semana de apartar, sino una vida santa. Sí, porque yo puedo participar en un evento y estar, pero termina el evento y ya, vuelvo a mi vida normal. O ir un domingo a la iglesia y después de ese domingo hacer de mi vida lo que yo quiero. La vida cristiana no es de domingos, es de todos los días. ¿Escuchaste, iglesia? Dice entonces: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, en este caso les dice, de fornicación. ¿Sigue? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Sigue? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y como ya os lo hemos dicho y testificado. ¿Sigue? Pues no os llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, ¿a quiénes? A su iglesia. El mundo puede celebrar como ellos quieran. Es más, la Semana Santa ni van a la iglesia, ¿no? O sea, se van a bañar, aprovechan. ¿Es malo? No es malo. Tú aprovecha también si puedes en tus tiempos, ve con tu familia, cuídate, guárdate, etcétera, etcétera. Disfruta si estás de vacaciones. Pero a la iglesia le manda a Dios no guardar la Semana Santa, guardar sus vidas en santidad. No un momento, no una festividad, ¿sí? Sino una vida entera. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Si no solamente vivimos de momentos, vivimos de experiencias y no vivimos una vida personal con Dios todos los días. Amén.
Él está ahí, Él te está hablando, Él te está redarguyendo, Él te está santificando. Si yo no me he guardado más del pecado que antes, a lo mejor yo no he nacido. Y yo tengo que decirle al Señor, Señor, haz ese milagro en mí para que yo pueda vivir en santidad. Esto es para la iglesia. El mundo no piensa en eso. ¿El mundo en qué piensa? En la fiesta, en la diversión, en ser ricos, ¿no? En ser prósperos, en ser youtubers. Andan pensando en cosas que no piensan en el reino de Dios. A la iglesia les he dado esto. ¿Sale? ¿Sigue? ¿Debemos los cristianos celebrar Semana Santa? ¿Sigue? Debemos de llevar vidas santas. Amén. Y aprovechar, hermanos, si alguien lo hace en su religión, aprovecha a compartir. Oye, ¿has leído lo que estás celebrando? ¿Qué te parece si lo leemos juntos? O sea, aprovecha esos tiempos que hay para que la gente realmente conozca la pasión de Cristo. Hay gente que por pasión hace locuras, ¿sí? Se va a otra ciudad, a otro país buscando el amor de su vida. Deja cosas, deja hasta el trabajo por ir a ver a su amado. Jesús, por la pasión, por el amor a su creación, dejó su trono. ¿Escuchaste? Siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su reino para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y por amor nos salvó. Y si estás vivo y si estás escuchando esta palabra de parte de Dios, es que Dios te está hablando y te está diciendo: escúchame, yo te hice santo, yo te aparté. Si tú estás aquí es porque yo te quiero apartar para limpiarte, porque tengo un propósito para ti. Antes de que vayas a predicar a la gente, yo quiero sanar tu vida, yo quiero sanar tu corazón. Hay cosas que Dios comienza primero en ti, ¿sí? Yo antes creía que nadie me quería, yo lo creía, aunque mis papás me querían, mi mamá me quería. Yo creía que nadie me quería, había dolor en mi corazón, había un vacío. Jesús llenó ese vacío. Y cuando hoy platico con personas, les comparto mi testimonio. Y a veces son similares. Y les hablo de Jesús. Jesús puede cambiar y puede transformar tu vida. ¿Lo puedes creer? Una vez nos dieron una clase de evangelismo y así literal nos dijeron: cuando tú lleves la palabra de Dios, es como si Dios mismo fuera a hablarles, dice. Tú eres el representante de Dios para hablarle a esa persona. Y yo desde esa ocasión lo he creído. Cuando yo le voy a predicar a alguien, así le digo, mira, vengo a orar por ti, vengo de parte de Dios. Y a veces se me quedan viendo, así mi billete, ¿qué? ¿Está loco? ¿No? Y viene de parte de Dios. Sí, le digo, Dios. Y muchas veces es Dios porque te dice, claro, ora por esa persona, ora por aquel, ora por aquella. Y tú vas y lo haces. Amén. Y Dios se glorifica. Y Dios hace su obra. Y Dios cumple sus propósitos. Y Dios es el único que puede hacerlo, pero Él necesita sus instrumentos. Que tú seas un vaso de honra, que te dejes limpiar para ser usado. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él haga y cumpla sus propósitos en ti. Y si hay maldiciones en ti, de divorcio, en Cristo son canceladas, ¿sí? De miseria, dile: Señor, tú en la cruz llevaste toda maldición, tú en la cruz llevaste toda atadura. Yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, y Él puede hacerlo. Padre, hoy presento a tu iglesia. Hoy reflexionamos
sobre tu muerte, sobre tu resurrección, sobre tu vida, lo que viniste a hacer, Señor Dios, hace 2000 años. Y eso no es solo parte de una historia, es parte de tu vida hoy, iglesia. Todo lo que Jesús hizo hace 2000 años tienen que ver contigo el día de hoy. Lo hizo para salvarte a ti. Lo hizo para darte otra oportunidad a ti. Lo hizo para rescatarte hoy del pecado, del infierno, de la ira de Dios. Para escogerte en un mundo que se está deteriorando cada día más. En un mundo que cada vez hay más tinieblas. En medio de ese mundo de tinieblas, escúchame, Dios te escogió a ti para hacerte santo y ser luz. Pero no podrás hacerlo si Él no está contigo. Dile: Señor, ven a mi vida. Ven a mi corazón, Señor. Ven a mi ser este domingo, Papito Dios. Que hoy recordamos que resucitaste de entre los muertos y estás vivo y estás aquí presente delante de tu iglesia. Y si tú nunca le has recibido, hoy le puedas decir: Señor, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Yo te recibo, Padre, como el dueño de mi vida, y hagas de mí lo que tú quieras, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén.